Esta noche estaremos conversando con el señor Nicolás Barrera. El señor Nicolás Barrera fue gerente de operaciones de General Motors venezolana por más de 40 años. Por acá les habla Raúl Escobar. Esta noche vamos a estar conversando con el señor Nicolás Barrera. El señor Nicolás Barrera fue gerente general de operaciones de General Motors venezolana. Trabajó en General Motors por 4 décadas. O sea, para mí es un honor tenerlo a él aquí presente el día de hoy en esta entrevista. Para ver, por favor. Ok, entonces vamos a dar inicio a esta entrevista, señor Nicolás, tan esperada. Muchas personas se contactaron conmigo el día de hoy para felicitarme porque la verdad están muy contentos de verlo y compartir con usted y conocer desde sus inicios. Buenas noches a todos los que están conectados. No sabía que tenía tantos amigos de tantas llamadas que recibiste hoy. Sí, señor. Bueno, me alegro mucho. Ya que tú realizaste toda la introducción de mi persona, realmente voy a empezar con un preámbulo y voy a imponer, considero lo más importante de mi vida familiar, laboral y actual. Yo sé lo que es una presentación y lo que es una entrevista, pero a mí me costó mucho, me refiero en el sentido que yo quería representar todo lo que prácticamente hice durante 40 años en una empresa, que es muchas cosas. Y realmente hice como una especie de sondeo en los diferentes departamentos donde trabajé y qué es lo que se hacía en cada uno de ellos. Yo creo que mejor que yo empiece por esa parte. Sí, Y sí, me gustaría, si quieres yo lo puedo guiar con esta parte acá. Por lo menos, ¿dónde está viviendo? ¿Está viviendo en el exterior o se encuentra dentro de Venezuela todavía? no, yo vivo en Valencia desde hace 43 años. Ok. Estoy felizmente casado y de nuestra unión nacieron 2 hijos, una hembra y un varón. Y ellos nos dieron 4 bellos nietos, 2 cada uno. 2 de ellos viven en Valencia y 2 están en Orlando. Realmente, bueno, el asunto familiar, hemos sido una pareja y una familia muy feliz, claro, con ciertos y determinados problemitas de salud de mi esposa, pero gracias a Dios está saliendo de ellos. Vamos a ver si continúa esto. Qué bueno. Eh, con respecto a mi vida laboral, que es lo más significativo, porque es donde prácticamente uno estuvo más tiempo, te puedo decir, quería mencionar que yo entré a General Motors a principios del 1969. A principios, no, a finales de 1969, en la planta de Carapa, Antímano. Por cierto, y por casualidad, mañana se cumplen 57 años de esa fecha magna. Wow. Casualidad fue. Ahí desempeñé varios cargos desde mi fecha de ingreso hasta el año 1977, creo que fue. Y esos cargos yo entré como analista del área de control de materiales. Fui subiendo a jefe de grupo, supervisor general, y en ese área llegué hasta esa función. Realmente hace 40 no, 60 años ya, cuando yo empecé en la planta, esa planta era una planta muy pequeña. Teníamos que almacenar los materiales importados, materiales que caían fuera de planta y traerlos con camiones porque no teníamos espacio en planta. Pero sin embargo fueron plantas muy productivas porque llegaron una vez a sacar 100 carros en un día. ¿Cuántos? Y no, como una vez sacaron hasta 100 carros en un día. Ok, wow. Sacamos. Qué bueno. Eh, ¿En un solo turno, señor Nicolás, o en 2 turnos? en un solo turno. Ok. Porque había una línea de pasajeros y una línea de camiones o comerciales. ¿Y Y qué, y fue qué una, vehículo, qué vehículo era que se ensamblaba de mayor volumen en ese momento?
Bueno, mira, ahí se cambiaba realmente muy rápido de modelo. Ahí tuvimos mucho tiempo con el Buick Le Sabre, el Pontiac, también lo ensamblamos un poco ya, el Malibu, el Impala, es decir, y los camiones y comerciales, lógicamente. Eh, si te pones a ver, era una planta muy productiva para ese tiempo, Claro, porque realmente el hacer eso en una planta tan pequeña y con tan pocas facilidades y con más complejos que lo que hacemos ahorita nosotros, porque anteriormente había muchas opciones dentro de los modelos, con dos puertas, con cuatro puertas, con, con ruedas de este tipo, con ruedas de otro tipo, con tapicería azul, con tapicería verde, con tapicería gris, no es como ahora que viene todo de un solo color. sí, señor. Es decir, y nada de eso tenía prácticamente, ¿cómo te digo yo? Eh, ningún, ningún pero para hacerlo, sino el asunto es que no teníamos nada mecanizado. Es decir, todos los cálculos que se tenían que hacer era a mano, con una calculadora, llevar un cardex de lo que entraba y lo que salía y hacer los pedidos a los proveedores. Si tú te pones a ver eso, lo que significa es no un atraso, sino un trabajo extra que teníamos que desarrollar. Y por eso es que había tanta gente en control de materiales, que calculo yo que había unas 25 personas atendiendo todos estos requerimientos. Claro, Porque claro. Y eso, cuénteme cómo fue la transición de la planta de Antímano a la planta de Valencia. Cuéntenos un poco de esa transición. bueno, mira, después que yo salí de esa planta no, de ese control de materiales, del cual yo salí como supervisor, me mandaron a la planta de Chrysler, en ese tiempo que lo estábamos comprando. Fui enviado con un equipo SWAT también conformado por varios departamentos, cada uno en sus áreas, donde se elaboraban procedimientos, se configuraban recursos, se buscaban y se adquirían equipos, se contrataba personal, todo eso estaba en las manos de cada representante de eso. Yo estuve ahí un poco más de un año y fui promovido a gerente de control de materiales cuando terminó la producción no, cuando ya se estaba empezando a producir los vehículos ahí y tuve yo que volver a Caracas en 1981, creo que fue en 1981 Ok. y laboré en Caracas hasta 1983, porque la planta la cerramos nosotros en 1983, la planta de Caracas. Y cuénteme cómo fue ese impacto para su familia, que ya estaba estabilizada en Caracas y les tocó moverse a otra ciudad, a una ciudad nueva que se convertiría posteriormente en la ciudad industrial de Venezuela. Bueno, realmente mi familia, bueno, mi señora y mis hijos, lógicamente estábamos allá con toda la familia, hermanos, tíos, primos, padres, y era un problema. Más que todo con los hijos, porque los hijos ya eran adolescentes y realmente no querían venirse. Al final tuvieron que venirse porque, aunque a mí me habían salido varias ofertas de proveedores para ofreciéndome puestos para que no me viniera, yo te digo, yo tenía en General Motors mi corazoncito, como decían, Claro, y claro que tuve sí. realmente, y tuve realmente que quedarme ahí. Mis dos hijos se vinieron y nos vinimos todos. Y mis dos hijos, mi hija no le pegó tanto porque ella a las pocas semanas ya estaba adaptada con nuevas amigas, con nuevos colegios, con todo lo demás. A mi hijo sí le fue más traumático. Inclusive en el colegio
nos llamaban porque no había el rendimiento deseado y era un muchacho, decía que era inteligente, pero era como, había decaído mucho. Bueno, Claro, eso le claro. duró una temporada, pero gracias a Dios después salió de eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y- sí. Ahora, señor Ajá, Nicolás, le pregunto, ¿me pudiera contar, una vez que ya la planta de General Motors Venezuela, allá en Valencia, ya se había instalado? ¿Me puede sí. contar, me puede dar un resumen de cuáles fueron esos principales cargos que usted manejó? Y pregunto, ¿cómo manejó los momentos de crisis? Porque a lo largo de 40 años no me imagino cuántos momentos de crisis pasaron, como por ejemplo problemas sindicales, problemas de distribución, cambio de moneda, entre otros. ¿Cómo manejó la crisis? ¿Qué le recomendaría usted a un profesional del día de hoy que esté viendo esta entrevista y usted le diga, mira, para manejar una crisis, eh, tienes que, o sea, te recomiendo esto? ¿Qué le recomendaría a usted? Mira, no es fácil porque cuando la planta de aquí de Valencia, Chrysler, fue modificada y fue preparada para aceptar todo lo que requeríamos para el ensamblaje de los vehículos General Motors. Teníamos todo sin ningún problema, es decir, no estaba tan complicada la situación en el país. Ok, Es decir, había dinero, había recursos, habían permisos, había de todo lo que quisieron. Es decir, hubo esa facilidad. La situación se empezó a complicar un poco cuando ya tuvimos que cerrar la planta de Caracas, porque ya la venta, fíjate, nosotros teníamos varias ensambladoras, pero teníamos una en ¿cómo se llama esto? Bueno, en Mariana teníamos la planta que en una oportunidad hacíamos Chevet y hacíamos ok, Malibu. ok, En- en- bueno, ahí por Aragua hacíamos en la planta en Max, creo que en Tejería, sí. ok, Hacíamos la Caribe. ok. ah, Caribe. Después, en Valencia, en Caracas hacíamos como eh, sí, alrededor de unos 130 vehículos. Eh, Casi todos eran los Malibú. Y aquí en la planta de Valencia también hacíamos Malibú. Es decir, que no teníamos mayores problemas, pero se empezó a complicar la situación en el año 1983, por eso que tuvimos que cerrar la planta. Yo digo que después del 83 fue bastante complicada la situación. A mí me tocó a veces negociar con sindicatos y no era fácil. Eh, a mí me llegaron a decir que yo estaba cuadrado con la empresa y digo, ¿con quién voy a estar cuadrado? Porque soy ejecutivo aquí. Pero eran personas que yo le dije una vez, inclusive al secretario general del sindicato, ustedes van a ser los culpables de matar a la gallina de los huevos de oro. Porque esta empresa que nos da de todo lo que teníamos. Claro. Y ustedes exigiendo más cuando no hay dinero, no hay recursos, no hay producción, no hay materiales. Bueno, entonces, sí, esto empezó, como te digo, a ponerse complicado. Y tú lo ves todavía, porque las noticias que llegan son todavía la gente reclamando que si situaciones que no le llegaron, que si situaciones que la empresa le quitó y que no le dio, que no lo liquidaron. Y sí, Qué propone usted, señor Nicolás? O sea, o sea, para las personas que están en esa condición, qué recomendación daría? O sea, tenemos que darle como el incentivo a la empresa privada, a la empresa extranjera que vuelva al país. Yo pienso que no es el tema primario, sino que tenemos que dejar que comiencen las empresas, porque no solo sería General Motors Venezuela, sino que serían todas las empresas que cerraron que van a tener la misma condición. Entonces, si se presenta esa condición, las empresas van a venir con cierto temor. ¿Qué opina usted? mira, lo más perjudicados en los actuales momentos, porque eso lo vivo yo a diario,
Ujú. son la pobre gente, digo pobre gente que trabajaba en planta, Claro, los operarios, motivados a que la mayoría de ellos lo que están cobrando, primero, de lo que están trabajando, es en vigilancia, porque ya tienen sus 70 y pico de años y todo lo demás y no tienen otro trabajo que hacer. Esto, me preguntan a mí regularmente, señor Nicolás, ¿usted se acuerda de mí? Bueno, sí me acuerdo de tu cara, pero de tu nombre no, porque era mucha gente, eran 3.000 personas, pero ellos me dicen, mire, estamos pasando mucha necesidad, ¿usted cree que la General Motors vuelve? Y todo lo demás. Yo le digo, mira, por los momentos quítese eso de la mente, no va a pasar tan pronto y no creo que sea muy rápido. Pero la gente que está más perjudicada y que está más sentida es la gente operario de planta, que no tienen trabajo, que la familia está pasando necesidad y que ahora es que recuerdan ellos todo lo que le daba de General. claro, claro. Una Entonces, pregunta. dime. Una pregunta, señor Nicolás. Bueno, y saludos nuevamente. Ya se han conectado, por lo menos acá en pantalla veo que hay 11 personas conectadas. He visto a varios, no los he saludado porque no quería interrumpir al señor Nicolás, pero todos bienvenidos y gracias por apoyar esta entrevista. Por acá en pantalla veo a Iván Colina, gracias Iván, y muchos más que están allí conectados que ya subieron y no los veo, pero gracias por el apoyo. Señor Nicolás, yo le hago una pregunta ahora, ¿no? Vamos a hablar hipotéticamente si las operaciones arrancaran, si General Motors decidiera entrar a Venezuela, ¿no? En los próximos días y lo convocan a usted. ¿Usted aceptaría trabajar con la General Motors nuevamente? Mira, yo aceptaría simplemente con la cuestión de asesoría o como te digo, de asesoría sí, o consultas. Perfecto. Pero yo estoy ya en el séptimo piso, como dicen ahora, para la edad. Y, y no es muy fácil pensar en eso. Aparte, que te digo yo que claro, Pero imagínese usted, o sea, realmente es increíble, 4 décadas en la industria automotriz, pero simplemente en una sola empresa, ¿no? sí, Qué señor. le recomendaría a usted a los profesionales actuales que por lo general se están cambiando de trabajo cada un año, cada 2 años? ¿Cómo hizo usted para mantenerse leal a la organización por 40 años? ¿Cuál fue el secreto? Mira, yo prácticamente, yo no sé si soy masoquista o no lo soy. Como te digo, yo pasé el pero lo perdí ahí, yo digo. Yo trabajé mucho, 10, 12 y hasta veces hasta 14 horas al final de mes. Y no es fácil el cómo recomendar. Yo te dije que tenía posibilidad de conseguir buenos empleos con proveedores, inclusive muchas veces los beneficios eran mayores, pero yo siempre pensé, y eso lo aprendí yo de una persona que me dijo, lo importante para uno no es estar brincando de una empresa a otra, sino hacer raíces en la que le gusta. Y a mí, General Motors siempre fue ¿cómo te digo? Mi secreto para todo. Todo me benefició, todo me ayudó. Por parte de ellos yo le di la educación a mis hijos, compré lo que tengo, me, hizo todos los viajes que hice también, me los pagó General Motors. Eh, Aprendí mucho en otras plantas donde estuve Cuéntenos, y cuéntenos, señor Nicolás, cuéntenos un resumen breve, sin entrar en mucho detalle por cuestiones de tiempo, pero cuénteme a cuántas plantas visitó usted a nivel mundial. mira, yo creo que más o menos, mira, era Planta de Canadá, fui 2 veces. Ok, Colombia estuve 3 veces. San Cayetano de Brasil estuve 2 veces. San José de los Campos en Brasil estuve una vez. Planta de Silao en México también estuve una vez. La planta de OPV en Ecuador, cuando la compró General Motors.
que me mandaron a trabajar en ese proyecto. La planta de motores en Colombia, la planta de San Cayetano, y la última que tuve fue la de Daewoo, en Corea del Sur. ¿Cómo fue? Hablando, ¿Cómo, estuve allí. qué, qué tal fueron esas experiencias de tener la oportunidad de viajar, conocer otros países, otras culturas, pero principalmente conocer nuevas tecnologías? Realmente la planta más moderna que había aquí era General Motors. Claro, si tú te pones a ver en otras plantas, sobre todo las de Canadá, el 100% era material nacional. Nosotros teníamos, decimos, nacionales en Estados Unidos. Nosotros aquí teníamos un porcentaje de piezas nacionales que no se comparaba. Entonces, ellos hacían, nos importó mucho ver, inclusive todos esos proveedores, inclusive todos, no, varios proveedores a los que le fabricaban todo lo necesario para su producción, para la producción de su planta. Y eso nos dio a nosotros como una experiencia de ver aquí si podíamos usar algo. Nosotros íbamos mucho a plantas que tenían un aumento de productividad, a ver qué podíamos aprender de eso. Claro. Los que tenían ya implantados ciertos planes como el plan de sugerencias, o el plan de sugerencias de trabajo en equipo. Ellos son los que prácticamente nos dieron a nosotros toda la posibilidad de aprender una cantidad de cosas que nos facilitaron todos esos proyectos, o todos esos procesos que nosotros hacíamos después en planta con la gente. Qué bueno. En planta, la planta me gustó mucho, como te digo, la última que visité fue la de Corea del Sur, para ver los procesos del SPAR y del AVEO, que era cuando íbamos a empezar a ensamblarlo nosotros. Todo era mecanizado, todo era Automático. como te digo, automático, todo era alta producción. Eh, Esas eran y plantas bueno, de qué capacidad de producción tenían esas plantas por día, señor Nicolás. esa trabajaba prácticamente tres turnos diarios. Y yo creo que estaba más o menos en unos 20 carros, si no me equivoco, unos 20 carros por hora o algo así. Wow. Entonces, era, sí, era un chorizo de... Pero claro, ellos no solamente lo hacían para consumo interno, Sino sino para ellos exportación. importaban a otros países. Y yo no había visto tanto eh, diversidad de modelos que ellos hacían, pero entre modelo y el Spar, pero uno con el volante al lado derecho, el volante al lado izquierdo, Y uno con haciendo todo por la misma línea de producción. todo por la misma línea de producción. Ellos tenían sistemas automatizados muy precisos y todo eso lo iban ellos viendo en las líneas qué es lo que deberían montar y qué no. Qué bueno. Eh, entonces, Señor Nicolás, disculpe que lo interrumpa. Una pregunta. Y esto va para los profesionales que están activos hoy en el campo laboral y los jóvenes que están iniciando sus carreras en el ámbito laboral. ¿Qué, ¿Cuál sería esa estrategia o cuál sería la clave para lograr ascender en una organización, ya sea una organización pequeña, mediana o grande como General Motors? ¿Cuál fue la clave y qué le recomendaría usted a esos jóvenes profesionales para que puedan seguir escalando? ¿Cómo logró usted llegar a tan altos puestos ejecutivos en la organización? mira, Raúl, yo creo que la constancia, la dedicación, el hablar la verdad siempre es algo esencial en un individuo que trabaja en una empresa. Yo siempre me acuerdo de que yo todos los lunes tenía que hacer una presentación al comité ejecutivo de los problemas que habíamos tenido y a veces cuando no teníamos la producción completa, cuando no
perdíamos producción, tenía que explicar yo los motivos. A veces eran motivos que si los equipos se dañaron, que si había problemas de calidad, que si no había material, que si teníamos ausentismo. Bueno, había una cantidad de cuestiones. Y muchos de ellos, muchos de los directores entendían, digo, pero otros no. No era el fuerte de planta. Pero tú se sentías como gallina eh, que miras al, porque realmente no veías tú la forma de convencerlos a ellos. Tú trabajabas, esa es la presión más grande que yo tenía, Claro. los lunes. ¿Y cómo, Y pero yo, cómo la manejó y cómo logró mantenerse en el tiempo a pesar de tantas crisis y tantas situaciones? ¿Cuál era la clave para usted no enfermarse del estrés? bueno, es que yo sí me enfermé de estrés. Realmente, bueno, tuve un problema eh, en un pulmón, en una vez que tuve que ser operado porque tuve un derrame pleural. Y el médico se empeñó que eso era una cuestión producida por un estrés, una cuestión. Es decir, que yo no necesariamente, eh, yo soy una persona que me trago los problemas, yo no los presento, no los expongo. Okay. Yo sé que hay muchas personas, y tú debes conocer varios de ellos, que lo que hacían era reírse de los problemas, y yo no, yo me los tragaba. Claro. Entonces, realmente eso era una situación bastante incómoda para mí. Después discutir tú sabes cómo se trabajaba en planta, Raúl, que a veces la gente era realenga para hacer las cosas, era gente, tenía problemas también ahí, peleaba con la gente del sindicato, eh, bueno, Cómo era su todo relación tipo con el de cosas. sindicato, señor Nicolás? Había un momento tenso, pero también hubo momentos de tranquilidad. Sí, realmente, bueno, yo con el sindicato trataba siempre de congeniar. Era difícil, te digo, pues tú llegas a un momento en que tú dices, bueno, pero esta gente qué quiere, realmente. Es decir, es muy difícil porque hay veces que había gente realmente preparada y entendían las razones. Yo realmente, prácticamente con el que más contacto tenía era con el finado Pirón, en paz descanse. Llegábamos a algún acuerdo. Él a veces se molestaba conmigo, se iba, tal cosa y tal. Después me llamaba, ok, vamos a hacer como tú dices. Y es decir, muchas veces él me daba la razón. Pero el hablar con el sindicato era una cuestión que tú no podías sentarte solo, a hablar con 8 o 10 personas a la vez, porque todos Claro, pensaban diferente. claro. Entonces, entonces yo dije, no, así no se puede. No, vamos a ver, vamos a reunirnos de forma ordenada, porque si no, no van a llegar a ningún acuerdo ustedes ni nosotros. Claro, no, Eh, me imagino cómo eran esas reuniones y esos días de tensión, especialmente cuando se discutía el contrato colectivo. Volviendo, Eso era lo más difícil. sí, volviendo a la pregunta que le hacía inicialmente, hablando hipotéticamente de que la General Motors quisiera iniciar operaciones, y ya ustedes lo contrataron y ya vamos a decir, lo nombraron nuevamente gerente de operaciones. Entonces, si yo fuese General Motors y el ejecutivo y le digo, bueno, Nicolás, necesito que por favor me deje una lista de nombres a quienes vamos a colocar como superintendentes en las diferentes áreas de la planta. Entonces, ¿a quién colocaría usted? Vamos a poner dos turnos para que nombre dos personas en este caso. ¿A quién pondría usted en carrocería? Sí, mira, yo inclusive había puesto eh, aquí algunas personas que prácticamente siempre han trabajado en planta. Y realmente esas personas que trabajaron en planta son las que tienen la mayor cantidad de experiencia. Si tú te pones a ver, tú conoces a la gente que trabaja en planta y sabes quiénes eran. Y realmente yo hice más o menos un bosquejo aquí de que los queda, porque mucha gente se nos ha ido también. Claro, Entonces yo decía que en planta se podría contratar a Luis Nicola, que
prácticamente él fue el que se encargó de la planta en los turnos nocturnos. Bueno, yo también trabajé en los turnos nocturnos. Y Y realmente, por calidad, ¿a quién llamaría? Por calidad, ¿a quién llamaría en carrocería? bueno, No mira, importa. yo lo hice en forma general. Yo realmente dije, como tú me pediste, eh, en forma general, ¿a quiénes nombrábamos? Habíamos hablado de Valera. Yo pondría en carrocería, por decirlo así, en producción, a Julián Chacón. Es Ok. una persona con mucha experiencia ahí. A Valera yo lo pondría en todo lo que era línea final, camiones, en las áreas que él ya conoce o conocería, todo lo demás. Eh, eh, Chacón eh, bueno, es una de las personas también, Julián Chacón, que es muy Ah, versátil y en cualquiera de los sitios se pudiera poner. Ahora, teníamos gente muy buena, que era Belki, que era Gilda Serpa, que era, eh, ¿cómo se llama esta muchacha? Bueno, X, las cuales, si nos ponemos a ver, son personas que ya estaban preparadas para esas funciones. Entonces, y fíjese lo que ahora nombra a la señora Gilda Serpa y a Belki Rosales, la importancia de la mujer en la industria automotriz. Y ellas son prácticamente pioneras en la industria y los diferentes puestos y posiciones que ellas alcanzaron en la organización. exactamente. Ellas son personas que bajo ese concepto, fíjate, ahí si te pones a ver, eh, Becky Rosales, Morel Camero, esa Moreno era también. otra muchacha muy buena. Este, tú, yo te digo, tú trabajarías yo te tenía tipo para trabajar en calidad, en cualquiera de las áreas, porque tú también eres una persona que te desenvuelves bien en cualquiera de ellas. Oh, gracias, Eh, gracias por tomarme en cuenta. En pintura, ¿a quién pondría usted en pintura, señor Nicolás? yo pondría a Pedro Gil, lógicamente Pedro Gil. ¿Y, Este es el y, hombre desde Caracas, con Pedro Gil en pintura. y a quién Un más? ¿A hombre quién más recuerda de pintura como supervisor? bueno, yo no sé si él murió o no murió, que lo llamaban La Culebra, no me acuerdo cómo era el nombre de él. No, no recuerdo. Este, Yo llamaría también ah, A Epifanio Reyes. Epifanio Reyes, lógico, sí. Eh, Había personas también que me gustaría que hubieran quedado en planta, como era Heriberto Gil, tú lo conociste. Claro que sí. Giordanelli también, Jorge Giordanelli. Y de los que ya están en el reino divino, eran Rubén Toro, Ender Morillo, Manuel Rebolledo y Héctor Hernández. Estos eran personas que en cualquier área se desempeñaban y unas personas demasiado, bastante preparadas en toda esta función. Definitivamente. Eran personas que resolvían. O sea, sin importar el tamaño del problema, eran personas que resolvían. Y yo creo que esa es la clave como para cualquier profesión, cualquier industria, que uno se desempeñe, eh, resolver, buscar la raíz del problema y buscarle una solución al tema. Y eso era lo que hacían Ender Morillo, Manuel Rebolledo y todo lo que usted Es, nombró allí. exacto, Ender Morillo y Rebolledo, Ender hasta que no resolvió un problema que tuviera, ¿no? Él siempre estaba ahí. Y Manuel Rebolledo también, y nos daba soluciones para resolverlo. Héctor Hernández ni se diga, ese era un hombre en el área material es increíble. Sí, Este, Belki también se desempeñó muy bien en la pizzería, en el ensamblaje general. Morelva, bueno, como ingeniero, ella era que
todos los controles y todas las partes eh, de necesidades de la empresa las manejaba ella. Bueno, realmente son nadie. Bueno, y Nicola y Julián Chacón son dos, igual que Pedro Gil, son dos eruditos en General Motors. Eso sería, bueno, y muchos más que no tendríamos tiempo para nombrarlos todos, ¿no? ¿Cuántos gerentes en ingeniería de manufactura, ingeniería de productos, en suministro y tanta gente que no nos daría la noche para nombrarlos, ¿no? Bueno, sí, tú te acuerdas de Zambrano también, él estuvo bastante tiempo en mantenimiento, después pasó a planta. Este, también era un muchacho echado para adelante. Sí, señor Nicolás, le pregunto, Sí. disculpe que le interrumpa, le pregunto con respecto al balance trabajo-familia. ¿Cuál es la clave? ¿Qué le recomienda usted a los profesionales activos y a los jóvenes profesionales? ¿Cómo lograr un balance entre lo profesional y lo familiar? Es difícil, porque hay veces que lo más que me preocupaba a mí era cuando mis hijos eran pequeños, que yo tenía un trabajo muy fuerte, como te estaba diciendo, era una planta netamente sin ningún tipo de tecnología en las áreas, y te estoy hablando de los años 70, 71, 72, cuando ellos estaban bebés. Y no habían no habían celulares en ese tiempo. Nosotros tuvimos en Caracas 5 años para que nos pusieran un teléfono. Wow, No había televisión por cable, no había nada. Yo no sé cómo aguantó mi mujer tanto, pero yo trabajaba a veces sobre tiempo, casi todas las noches, wow, y, y a veces los sábados. Pero yo con ese cansancio de todo esto, trabajando los sábados de la noche, a veces en la noche salía temprano, a las 7 de la noche, y salía a dar una vueltica con ellos, claro, ya a esa hora ya estaban casi dormidos. Eh, o a veces los sábados trabajaba medio tiempo por tiempo y nos íbamos por la tarde o a mediodía a comer en la playa o algo. Siempre buscaba la vuelta de que ellos estuvieran un tiempito conmigo y el mayor tiempo con la mamá. Pero también ahí hay que sopesar el aspecto de la mujer, porque no muchas mujeres, por decirlo vulgarmente, se caen en eso. sí, es cierto, No, tú vives para la empresa, como le dicen definitivamente, aquí. sí, Vives para la empresa y no te ocupas de la familia. Y eso es la parte de convivencia entre el trabajador y la familia. Yo, vuelvo y repito, siempre me preocupó mucho la poca atención que a lo mejor eh, le estaba prestando yo a mis hijos. Bueno, gracias a Dios por lo menos ya tan grande, también no me tiene ningún recelo por eso. Y más o menos me bandié. Claro, uno en ese tiempo que tenía 22, 23, 24 años, uno claro, aguantaba todo. claro. Entonces, Y, eh, y ahora le pregunto, señor Nicolás, ya que han pasado tantos años, ¿verdad? Ya su familia ya están todos grandes y hasta nietos. Le pregunto, ¿cambiaría algo en su vida profesional? absolutamente nada, Raúl, absolutamente nada. Porque si yo no hubiera dado la talla, no hubiera durado primero tanto tiempo, porque me imagino yo que mis jefes no me hubieran aguantado. Y segundo, siempre traté de hacer las cosas bien desde la primera vez, como decimos. Y todo lo que tengo actualmente se lo debo a General Motors, porque yo no trabajé en ninguna otra parte. Entonces, ¿yo qué voy a pedir? ¿O qué voy a recriminar o no decir que General Motors me dio todo? Claro, Claro, el esfuerzo que yo hice fue grande también. Este,
pero eso yo estoy prácticamente seguro que yo no le pediría nada o no haría nada por no No cambiaría cambiar algo, nada. no Claro. cambiaría nada. Ahora una pregunta bien interesante, señor Nicolás. Cuéntenos, si se puede, ¿no? Cuéntenos al menos una experiencia en la que usted estuvo en una situación tan crítica que usted dijo, me votaron. O sea, esta vez sí creo que me votaron. ¿Estuvo alguna vez en una situación así? Mira, uno de los problemas que tuvimos nosotros cuando compramos la planta de Chrysler es que prácticamente, y cerramos la planta de Caracas, se duplicó el personal. Entonces habían dos gerentes de calidad, dos gerentes de mercadeo, dos gerentes de tal cosa, todos eran dobles. Algunos renunciaron por su propia conveniencia y otros fueron despedidos. Yo temí en ese momento, primero, había mucha presión por reducir personal, porque En qué año fue eso, señor Nicolás? esto fue en el año 83 cuando cerramos la planta de General Motors en Caracas. Ok. Yo estaba como gerente de control de material, de, de operaciones en ese tiempo, y cuando llegué a Valencia había otro. Entonces se sortearon. Habían varios ejecutivos que me conocían, que habían venido de Caracas para acá, sabían cómo trabajaba yo, y yo no sé si alguno de ellos metió la mano para mantenerme en la posición. Es decir, temí, pero no, no me preocupé de más. También yo quizás no me preocupé, también tenía la posibilidad de algunos empleos en otros lugares, pero gracias a Dios soporté la lluvia y se fue poco a poco ajustando el personal. Personal de nómina diaria casi no vino mucho, pero sí personal de nómina mensual, que prácticamente estaban duplicados los puestos. Sí. Entonces esos son los que nos dio más miedo. Ese fue prácticamente el temor más grande que tuve. Y había gente muy buena también que se fue. Sí, sí. Señor Nicolás, ya nos quedan como 15 minutos. Le voy a hacer ciertas preguntas claves para ver si Ok, llegamos por lo menos a unas 3 preguntas más, ¿no? Entonces, no te preocupes, yo le dale. pregunto, ¿usted cree que General Motors fue simplemente una ensambladora de vehículos o también fue una ensambladora de profesionales que hoy en día muchos de ellos se encuentran fuera del país, liderizando tecnología, liderizando organizaciones y dejando el país en alto? ¿Qué opina usted de eso? ¿General Motors fue solo una ensambladora o fue una escuela? Yo digo, yo te lo dije antes, que para mí General Motors fue una escuela. No a nivel mío solo, sino a nivel de todo el mundo. Tuviste la cantidad de plantas que yo tuve que recorrer y todas las cosas que aprendí en cada una de las plantas. Aparte de eso, tuve cursos hasta en el IESA. Eh, Prácticamente la, la empresa se preocupó mucho de preparar al personal. Y, y el que sabía aprovechar el tiempo, cuando yo iba de viaje y iba a una planta, no me conformaba con eso, sino siempre trataba de averiguar más cosas, que nosotros lo hacemos allá, ¿cómo lo hacen aquí? Nosotros tenemos esto complicado en tal cosa, ¿cómo lo hacen aquí? Claro, muchas veces la tecnología y la mecanización de muchos procesos no, no te permiten tú cambiar lo que estás haciendo aquí. Pero Claro. General Motors fue una escuela para todos y cada uno de nosotros, Raúl. Sí. Y yo te digo, aprendí muchas cosas que uno después, en cierta forma, lo aplica en su vida. Ser más paciente, ser más consciente, ser más reservado,
Para mí, la gente es lo principal en una organización. Yo cada Sí, vez, creo que tú lo tienes en una pregunta por ahí. ¿Qué harías tú para que la gente respondiera o que la gente entendiera? Y yo te digo, cada vez que entraba un piquete de gente nueva, yo era el primero que iba a darle la bienvenida y hablaba con el grupo. Y en cierta forma le decía, ustedes han tenido la gran oportunidad de entrar a una empresa, la mejor en el mercado nacional. Ustedes pueden mantener a su familia. Ustedes ven la situación como está en muchos sitios, que está difícil. Ustedes tienen hijos y sus hijos pueden aprender de todo lo que ustedes están haciendo aquí. Es decir, darle el ejemplo a tus hijos también. por- Entonces, sí, para sí, mí eso es muy valioso, la gente. Porque, yo te digo, yo tenía una vez una persona que no quería trabajar, que no quería trabajar, que no quería. Es decir, y todo el mundo la tenía agarrado con él, y nada, entonces, pero él estaba en el sindicato. Y, oye, no podíamos sacarlo porque el sindicato no lo permitía. Un día al supervisor de él, búscame a fulanito y tráemelo para acá. Y eso, y todo me lo fue a buscar, lo trajo y lo senté ahí. Mira, fulanito, ¿tú quieres un cafecito? Sí. Bueno, sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que a ti te pasa, vale? ¿Cuál es el problema tuyo para con la gente? No, es que la gente me tiene rabia y tal, y no sé qué, no sé cuánto y tal, y para. Entonces, no, pero la gente puede tener rabia, claro. Entonces me digo, pero tú con nadie te llevas, ni con tu supervisor, ni con la gente, ni con nadie. Esto no puede ser, todos no pueden estar equivocados. Ni- Toda la gente no puede estar equivocada. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Tú quieres reportar a mí? Él se ríe. Voy a reportar yo usted, yo tengo un gerente, yo no soy ni un supervisor. No, no, pero mañana tú te me presentas aquí tempranito y vienes para acá y, y yo te voy a poner tu trabajo. ok. Mira, ese muchacho, yo lo mandaba a montarse en el techo y se iba y se montaba. Y empezó a congeniar con la gente. Y la gente después lo respetaba y hacía operaciones que se le mandaba sin protestar. Qué bueno. Y yo digo, y entonces, ¿la tenían agarrado contra él o es que no sabían comprenderlo? Sí, sí, Entonces, ese sí. Ahí muchacho, la importancia o la sabiduría de supervisor que usted tenía. Esa es la sí, muestra de esos conocimientos. ese Pero Nicolás, muchacho me... ahora le pregunto si usted estuviera reclutando a un joven el día de hoy y tuviera nada más, tuviera la oportunidad de hacerle una sola pregunta para saber si ese muchacho en realidad tiene madera para trabajar en la General Motors, ¿qué pregunta le haría? Hay bastante, ¿verdad? Yo, para mí, como te decía, lo principal es la familia. Yo me iría porque, mira, como digo yo, la gente, un hombre puede vivir, pero un hombre responsable lo que se ocupa es de su familia. A mí me lloraron gente en mi oficina porque estaban siendo despedidos. Y despedidos porque era reducción de mano de obra, no era por otra cosa. Pero tú veías en esa persona el sentimiento que decía, ¿qué van a hacer ahora mis hijos, mis hijitos? No, no hagan eso, no me voten a mí, no hagan. Entonces tú salías muchas veces, porque tú no eres el dueño de la empresa, tratabas de resolver problemas, pero todo el mundo tenía un problema con la cosa. Pero el principal para mí es cómo se llevaba él con su familia. El llevarse con su familia, ese hombre no tiene ningún problema en planta, ese hombre trabaja, ese hombre no reniega. Pero cuando tú ves muchachitos que no tienen ningún tipo de compromiso, los contratas y después a la semana están diciendo bromas, entonces, ¿cómo? No, es decir, ¿te acuerdas que los supervisores eran quienes elegían a la gente? Pero yo
le hacía siempre este comentario: ustedes tienen que preguntar antes que nada por familia. Mucha gente no sabía hacer nada, pero tenía el deseo de trabajar para mantener a su familia. Correcto. Entonces, para mí eso era una cosa principal. Sí. ¿Qué siente usted, señor Nicolás, cuando va por las calles de Valencia o Caracas y ve una Silverado, ve un Corsa? ¿Qué siente usted al ver la marca Chevrolet? Bueno, esa crucecita de Chevrolet no se le borra a uno de la mente por todos lados. Es decir, toda mi familia siempre compró o usó prácticamente Chevrolet. No sé si sería por mí o era porque eran buenos, pero yo siento en el corazón y me da tristeza, hay veces que digo, una empresa como General Motors, con tanto que le dio al país bastante, y después se tuvo que ir. eh, 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 yo paso por enfrente de la empresa, digo, cuando voy al aeropuerto, y yo no volteo para las instalaciones, no, hay mucho sentimiento eso. Todo era tan bonito, todo era tan ordenado, todos éramos tan felices. Y Así, ahora, y tú ahora pasas por ahí y ves ese abandono, sí, sí. esa puerta cerrada. Entonces, yo eso es lo que veo en el letrerito General Motors, que nos quedamos sin chicha y sin limonada, como decimos. Porque, Definitivamente. Señor porque Nicolás, ahora, una pregunta clave aquí. Bueno, me ha pasado, me pasó una sola vez, ¿no? ujú, ¿Alguna vez usted ha soñado que está nuevamente dentro de la planta de Valencia? regularmente sí. Y Sí, no es una sola vez, sino a veces he soñado, sí, que he estado dentro de la planta, en varias zonas, no es una sola. Es decir, que uno siempre tiene en su mente, a uno no se sí, le olvida, fueron 40 años. Inclusive no solo con las plantas de Caracas, de Valencia, sino la de Caracas, también he soñado a veces que estaba en los terrenos donde guardamos los materiales, que tal, y esto hace 60 años. yo, Entonces, yo siempre, te digo, eso no se le borra a uno de la mente. A yo veces se me comentaba en borra eh, yo comentaba en las redes sociales que hace unos meses atrás yo soñé que estaba en el área de carrocería y vi personas que tenía, bueno, tengo años que no los veo y me desperté aquel día con una sensación de que, o sea, sentí que ese sueño fue como real, porque era como caminar por los pasillos, ver a la gente trabajando. Fue impresionante, fue verdad impresionante. y lo bueno es que la mayoría de las veces son sueños bonitos, no son sueños, eh, ¿cómo te digo yo?, de preocupación o sueños Sí, son sueños de muy bonitos, momentos agradables. momentos agradables que vivimos Sí, todos. señor, sí, señor. Eso es Bueno, lo que, bueno, no sé si tienes alguna otra preguntita por ahí. no, Este, estamos ya cerrando entonces, señor Nicolás. De verdad que, primero que todo, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad para atender esta entrevista. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. De verdad que no nos dio chance de ver los comentarios, pero yo sé que esto va a quedar grabado y lo vamos a poder ver con detalle. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron. De verdad que fue para mí un honor entrevistar al señor Nicolás Barrera, wow, gerente general de operaciones por muchos años en General Motors. Y bueno, vamos a seguir, señor Nicolás, haciendo este tipo de entrevistas. Es posible que más adelante volvamos a comentar de algún tema en especial. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, que tengan una feliz noche. Gracias, señor Nicolás. Bueno, que su esposa se siga recuperando y bueno, muchas bendiciones para toda su familia. Gracias. Gracias. Y lo mismo te deseo yo a ti, Raúl, y a todos los que están conectados con nosotros. Gracias y espero, bueno, que hayan salido complacidos. No sé si habrán alguna pregunta por ahí que yo pueda responder. Mi correo lo tienes tú, Sí, está libre y lo puedes dar a cualquiera. Mi teléfono también, ok, personas que tú eres. Y estoy completamente a la orden de cualquiera de ellos para estar perfecto. con
Perfecto. Bueno, muchas gracias, señor Nicolás. Bueno, un placer. Que tengan una feliz noche todos y gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias, Raúl. Gracias por todo. Muy buena la entrevista. Igual. Gracias, señor Nicolás. Si te gustó la entrevista, dale like y suscríbete a mi canal para más contenido como este.